Gracias, presidenta. Señorías, señor Guillén, un placer debatir de nuevo con usted sobre una cuestión que a nosotros nos tiene realmente preocupados. Y es que nos preocupa Aragón y nos preocupan los aragoneses. Me gustaría saber, al menos nos daría cierto consuelo, que usted nos reconociera que también le preocupa Aragón y que también le preocupan los aragoneses. Porque, desde luego, la situación de inestabilidad y de debilidad que tiene este Gobierno afecta a Aragón y a los aragoneses. Me gustaría que esta afirmación me dijese si usted la comparte o no. Imagino que sí. Pero si me dice que no, porque ayer en algunas intervenciones pues parecía que no todo el mundo en su grupo, en su formación pensaba lo mismo, pues nos preocupará más todavía. Al menos que lo reconozcan, que la inestabilidad y la debilidad del Gobierno afecta a los aragoneses y a los intereses de Aragón. Miren, nosotros desde el PAR llevamos 40 años de historia, 40 años demostrando que para nosotros Aragón es lo primero. Y cuando decimos Aragón, decimos los aragoneses. Y claro, si Aragón es lo primero, esto no solo es decirlo, esto es hacerlo, esto es demostrarlo. Ya sabe usted lo de la fuerza del ejemplo, que es muchísimo más poderosa que la palabra, que aquello que decimos, que está muy bien que lo digamos, pero si luego no lo hacemos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes pueden decir que ya sabe desde que al señor Landán le ha dado por hablar de ese nuevo aragonesismo, que mucho dice que defiende a Aragón y a los aragoneses, pero yo sinceramente creo que con el ejemplo después no lo está haciendo en absoluto. La inestabilidad y la debilidad, desde luego, no tiene nada que ver con un buen gobierno, con un gobierno que genere confianza, con un gobierno que tenga éxito, que ponga en marcha proyectos, que haga desarrollar la sociedad, que haya que la sociedad progrese. Y fíjese, para prepararme esta interpelación, yo sé que usted se ha leído algunos textos interesantes, yo también. Y especialmente, pues pueden encontrar algunas cosas interesantes, no digo que no en ciertos artículos académicos, pero es muy interesante tirar del diario de sesiones de estas Cortes e ir a los debates de investidura de los años 99, 2003, 2007 y a los debates del Estado de la Comunidad. Y qué interesantes reflexiones y qué aportaciones tan útiles para hoy que creo que se nos han olvidado. Miren, un parrafito, sin más, por aquello de que ustedes parece que no le dan mucho valor a la estabilidad. Sobre la estabilidad hay cantidad de párrafos en esos discursos, pero solo con uno nos sirve, del señor Iglesias. He pedido estabilidad en la campaña electoral, decía él. Hicieron ustedes una campaña pidiendo estabilidad electoral y, por tanto, que volviesen a votar a los partidos, al PAR y al Partido Socialista, pues para continuar con ese proyecto político que se había puesto en marcha. He pedido estabilidad en la campaña electoral para consolidar proyectos iniciados y romper esa continuidad, señorías, que no está tan lejana, de inestabilidad que nos situaba en una inercia de cambio permanente de nuestra comunidad autónoma, de cambio casi vertiginoso, y que nos ha causado un escaso político en el conjunto del Estado en estos últimos 20 años. Eso lo decía el señor Iglesias, y lo dice en muchas otras ocasiones. La inestabilidad, claro que afecta a los aragoneses, a Aragón y en el conjunto de España nos hace perder peso. Y ustedes ahora parece que no le dan ninguna importancia. En Aragón nunca ha habido mayorías absolutas, nunca. Y a mí me hace gracia esto, que ahora parece que se ha puesto de moda y que ahora, pues, como hay más partidos emergentes y parece que en parlamentos donde solamente había habido un bipartidismo, pues han emergido otras fuerzas y ahora hay que dialogar y hay que consensuar y hay que llegar a acuerdos, pues ahora parece que, que eso está mejor. Aquí no hace falta que nos den ejemplos, que en Aragón nunca ha habido mayorías absolutas y siempre ha habido que pactar. Esta es una tierra necesitada de pactos y siempre nosotros hemos dicho que todos somos necesarios, todos, ni sobra la izquierda ni sobra la derecha. Todos hemos sido necesarios. Y después de muchos años de inestabilidad, que quiero recordar que hasta el año 99 los acontecimientos en esta comunidad autónoma fueron sumamente convulsos y, desde luego, y está llena nuestra historia también de proyectos interrumpidos y de muchos sucesos que, desde luego, en nada ayudaron a los aragoneses, pues después se llegó a un periodo, yo creo que al más próspero y estable de nuestra comunidad autónoma, y en el que más se alcanzaron las mayores cuotas de bienestar por parte de los ciudadanos. Y mire, señor Guillén, el Partido Aragonés, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos porque suele molestar, pero el Partido Aragonés
ha formado parte y ha favorecido la gobernabilidad desde el año 87, 91, 95, 99, 2003, 2007, 2011, en todos esos gobiernos, con lo bueno y malo que eso tiene, que a veces tiene su precio. Nunca podemos decir que nunca hemos causado nosotros, el PAC, nunca ha causado inestabilidad, nunca, y nunca ha incumplido ningún pacto. Y esto lo subrayo. Porque ahora que parece que se ha puesto de moda esto del diálogo y del acuerdo, pues lo que vemos es que la lealtad no es lo que está al orden del día, ni mucho menos. A lo mejor es porque lo llevamos un poco en nuestro ADN, ¿no? En la tierra de pactos y aquel principio de standum descartae que sabe que tanto nos gusta. Bueno, pues hemos pactado y hemos facilitado, incluso hoy, pues hemos facilitado el gobierno y la gobernabilidad de muchas instituciones, no solamente del gobierno de Aragón, sino diputaciones, comarcas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Esto que algunos nos critican, pero miren, bueno, esta historia que tenemos es la que es, nos ha hecho que se hayan producido, pues también algunas enemistades o digamos que rivalidades, pero casi siempre más por su torpeza que por nuestra culpa, permítame que le diga. Es difícil llevarse mal con el PAR, es difícil, salvo por desconocimiento y por muchos prejuicios. Eso a algunos les pasa, pero si no, es difícil. Y pactar, evidentemente, no es sencillo. Me gustaría a mí, no sé, señor Guillén, ¿cómo lo ve? Si a usted también le preocupa esto o no. Pero desde el respeto y el reconocimiento de las diferentes sensibilidades se pueden encontrar puntos de encuentro. Mire, sobre esto algunos conocimientos tenemos. El presidente de mi partido sacó en su momento la carpeta de todos los pactos y acuerdos de gobierno en los que hemos participado. Señorías, negro sobre blanco, política transparente total y absoluta. Nosotros siempre hicimos públicos nuestros compromisos y nuestros acuerdos. Siempre. No se ha inventado ahora absolutamente nada. Bueno, pues si alguien nos necesita para asesorar a alguien, pues ahí podemos estar. No es nada nuevo, pero desde luego queremos que se ponga en valor. Y yo le pregunto, señor Guillén, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Con quién cuentan? ¿Con quién cuentan para sacar adelante Aragón? ¿Con quién cuentan para poner en marcha proyectos? ¿Con quién cuentan para generar empleo? ¿Hacia dónde quieren llevar esta comunidad autónoma? Porque, sinceramente, aquí yo no veo que se hable en el día a día en nuestros debates de proyectos de futuro, de proyectos ilusionantes, de apuestas, de retos. No, es que de esto no se habla absolutamente nada. Mire, quiero recordar, si encuentro los papeles, porque tengo unos cuantos. Bueno, no lo encuentro, luego lo sacaré. Quiero recordar que hubo otra época donde aquí de lo que se debatía es de grandes proyectos, de los proyectos ilusionantes y de futuro que nos podían situar en la vanguardia. Quiero recordar que la situación de Aragón ahora mismo es muy preocupante desde todos los puntos de vista. Había un crecimiento por encima de la media de España. Ahora esto, lo que tenemos, bueno, éramos la sexta comunidad de referencia en muchos indicadores entre las 170 regiones del sur de Europa. Las empresas venían. ¿Por qué? Porque generábamos confianza, estabilidad. Las empresas venían. Generábamos confianza, facilitábamos las cosas. Y ya sé que usted sé lo que va a hacer. Va a comparar con la legislatura anterior. ¿No compare con la legislatura anterior? No, o no solo, porque en la legislatura anterior aquí el PIB no estaba creciendo y ahora sí que está creciendo el PIB. Y eso no se está traduciendo en una creación de empleo. ¿Saben? Es que no es lo mismo. No comparen estar en una profunda crisis económica donde todos los indicadores económicos eran horribles y donde era muy difícil hacer algo más que gestionar las cuestiones mínimas para garantizar una mínima calidad de vida a los aragoneses con otra situación. Compare con otras, es que ustedes solo comparan con lo que les interesa. Pues mire, a nosotros nos preocupan los 81.000 parados que tenemos ahora mismo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para generar empleo? ¿Qué van a hacer? Y eso es pensar en Aragón, eso es pensar en los aragoneses. Y claro que para eso importa la estabilidad. La estabilidad importa para hacer cosas, señor Guillén. Decía ayer el señor Sada, que lo veo ahora que entra, que prefiere un gobierno, dicho por él, que prefiere un gobierno que hace, aunque le digan inestable, que aquellos estables que confunden estabilidad con la paz del cementerio, que ya ha dicho lo de la paz del cementerio varias veces. No compare con la época profunda de crisis, compare con lo anterior, compare también con lo anterior, y entonces dígame, pero ustedes qué están haciendo si lo único que están haciendo aquí es poner en escena su romance y sus desavenencias con el partido que quieren que les apoye pero que no les apoya, y ellos también no quieren apoyarles pero les tienen que apoyar. Entonces
al final lo que resulta es que en vez de estar hablando del presupuesto de 2017, que es lo que tendríamos que estar haciendo ahora mismo si de verdad Aragón es lo primero y nos preocupa a todos, en vez de estar hablando, bueno, no, ya lo tendríamos que tener superado, tendría que estar aprobado el presupuesto de 2017, porque la prueba del 9 de la estabilidad se mide ahí, en la aprobación de los presupuestos en tiempo y forma. En vez de eso, de lo que estamos hablando es de otras historias que no tienen nada que ver con esto. Y miren, no somos nosotros los que decimos que la prórroga presupuestaria, no sé, ¿le preocupa o no le preocupa? ¿Y qué van a hacer para sacarlo adelante? No somos nosotros quienes decimos que va a afectar, es que son ustedes. Ustedes mismos elaboraron un dossier de las afecciones de la prórroga presupuestaria, pérdida de más de 250 millones. No le voy a entrar en detalle, ustedes mismos lo saben y nosotros sabemos también lo que supone una prórroga. Y ayer encima nos dice el señor presidente que bueno, pues que igual, pues que por lo que dijo, ustedes se están conformando con tener 3 prórrogas presupuestarias más. ¿Qué van a hacer ustedes, señor Guillén? ¿Le preocupa o no le preocupa la debilidad y la inestabilidad de este gobierno? Porque desde luego a nosotros sí creo que los aragoneses también.